Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de misericordia infinita, que reanimas la fe de tu pueblo con el retorno anual de las fiestas pascuales, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que comprendamos mejor la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha hecho renacer y de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos a otro programa más de Saboreando la Palabra, hoy cerrando ya la octava de Pascua, como explicamos en el programa pasado. Estamos terminando los 8 días durante los cuales la Iglesia celebra la solemnidad de la Pascua de Resurrección y en este domingo la Iglesia celebra el domingo segundo de Pascua o de la Divina Misericordia por institución de nuestro queridísimo, el grande San Juan Pablo II. Pero antes de continuar, porque si no se me olvida, quiero darle la bienvenida aquí a nuestro hermano, el diácono Martín Rosado. Mira, lleva a ser diácono Irán, el diácono Martín Rosado, que nos acompaña para saborear hoy la palabra en este día grande de la misericordia. Eso es así. Qué bueno. Qué bueno, Irán. Celebrando toda esta semana. Estamos celebrando. Así. Pues vamos con las lecturas, que son unas lecturas preciosas, La primera, otra vez, igual que la semana pasada, tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, y es uno de esos 3 sumarios. Ustedes saben que hay como unos pequeños resumitos que nos dicen, pues en la comunidad estaba todo chévere, la gente se quería mucho, y la gente y los que los miraban los admiraban. Bueno, es como me lo inventé yo ahora, pero esa idea, ¿no? Y en 2 o 3 oraciones te da como un resumito de cómo van las cosas. Bueno, de esos hay 3. Hoy estamos leyendo en Hechos 5, 12 al 16, uno de esos 3 sumarios, que básicamente lo que señala se enfatiza los prodigios que obran los apóstoles en la comunidad. Quería buscar el texto un momentito dice, por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Esa es la apertura del sumario y entonces todos se reunían con el mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, pero la gente hacía lengua de ellos. Hacía lengua de ellos quiere decir que hablaba de ellos, que comentaba sobre ellos y lo que hacían y cómo se comportaban. Eso es lo que quiere decir, por si acaso alguien no sabe lo que es hacer lengua. No es sacarle la lengua, no es burlarse de ellos, ¿no? Sino que hacer lengua quiere decir comentar de ellos, hablar de ellos. Más aún crecía el número de los creyentes y una multitud tanto de hombres como de mujeres que se adherían al Señor. Y la gente sacaba a los enfermos de las plazas para que por lo menos, aunque fuera la sombra, dice aquí, al pasar Pedro, su sombra por lo menos cayera sobre alguno. Esto es hermoso, muy, muy hermoso. Fíjense que en la antigüedad la sombra se consideraba como una extensión de la persona. Es decir, que la sombra cubra a la persona sería lo mismo que estar bajo la influencia de esa persona, porque es como una extensión de la persona. Bueno, ustedes saben que eso es lo mismo que sucede, por ejemplo, vamos a ver, esto nos acordamos todos de memoria, cuando el ángel le anuncia a María, que le dice, ¿cómo va a ser la concepción? Le dice, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, le dice el ángel a María. La misma idea, ¿no? El tema de que la sombra es la prolongación del Espíritu Santo y por lo tanto ella va a estar sujeta a la acción de esa persona. Lo mismo que vemos hoy. De hecho, lo mismo que hacemos los sacerdotes cuando consagramos en la misa. Ustedes saben, fíjense si no, cuando el sacerdote consagra en la misa, ¿qué es lo que hace? Cuando toma el pan para consagrar, lo que hace, para pronunciar las palabras de la consagración, se inclina levemente sobre el pan. Es otra vez un gesto epiclético, o sea, un gesto de cubrir con la sombra aquello sobre lo que va a ocurrir la transustanciación. Porque obviamente no es la sombra del cura, es la sombra del espíritu que está tomando la persona, ¿verdad? En persona de Cristo, está tomando al sacerdote para consagrar. Y lo mismo sucede con el cáliz. Es decir, con el cáliz es lo mismo, una vez que está preparado el cáliz, se toma en la mano y antes de uno enunciar las palabras de la consagración del vino,
se inclina el sacerdote un poquito, no es que lo tapen y lo ponga debajo, sino que se inclina un poquito. Es como un gesto, es como evocador, no es que le vayamos a hacer una sombra, ¿verdad? A lo mejor la luz la tenemos al frente y es imposible hacer una sombra, depende de donde hayan puesto la bombilla, pero es un gesto evocador de que, y es el mismo significado, lo mismo que dije de la Anunciación, lo mismo que sucede en la lectura de hoy de la sombra de Pedro, lo mismo hace el sacerdote con el pan y con el vino para consagrarlo, un gesto epiclético, un gesto de invocar el Espíritu Santo cubriendo o evocando que se cubre con la sombra esa especie que va a ser consagrada, sobre la cual va a actuar el que la cubre con su sombra, que es ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es lo que también nos invita en esta lectura, a que nos dejemos cubrir por el Espíritu Santo, a que nos dejemos, a que nos hagamos parte de Él, o sea, que nos cubra. ¿Para qué? Para protegernos, sí, ¿de quién? Del maligno, sí, de todo, pero para que nosotros también lo podamos llevar a todos, que es lo que nos invita en esto, a dar testimonio de nuestra fe, a dar testimonio de la resurrección, con nuestras acciones. Y vuelvo y repito, con nuestras acciones, como cuando nos ordenan, dice, practica lo que dice en la palabra, pues así que nosotros también lo llevemos a todos los que nos rodean, con nuestros hechos, con nuestra vida, con nuestro ejemplo, pero porque nos dejamos cubrir ¿de quién? De Jesucristo resucitado. Fíjate que el tema de la sombra es un tema muy evocador. A mí me encanta porque, miren, la sombra cubre y por entenderse que es una prolongación de la persona, lo que hace es que los efectos de esa presencia de la persona se le aplican a aquello sobre lo que está la sombra. Pero curiosamente, la sombra no toca. Por ejemplo, la sombra no toca. La sombra del Espíritu Santo no tocó a la Virgen. Por eso María es virgen antes, durante y después del parto. El Espíritu Santo no la tocó, no la tuvo que tocar. La sombra que se hace sobre el pan y el vino en la consagración en la misa no toca el vino ni toca el pan, es una sombra, la sombra no toca. La sombra de Pedro no tocaba a los enfermos, cubría con su sombra al enfermo, pero la sombra a la misma vez que cubre y que traslada el efecto de esa persona, a la misma vez lo hace de una manera, diríamos, espiritual, no toca. Obviamente que es material porque está bloqueando la luz, pero quiero decir, no hay un toque físico. ¿Ves? Entonces, ¿qué nos está diciendo el tema de la sombra? Porque esa es la manera en que Dios actúa. Dios actúa de esta manera. La sombra nos cubre y esa sombra es tan eficaz como el mismo Dios porque es la sombra de Dios. Es lo que dice la primera lectura. Es lo que pasó con María en la Anunciación, en la Encarnación, y es lo que sucede en la consagración en la misa. Pero fíjense qué interesante que la sombra, al no tocar, yo puedo bloquear la sombra. O sea, la sombra no es que porque la sombra me cubre, ya. No, yo tengo que dejar que la sombra me cubra. Si yo bloqueo la sombra, no tiene efecto sobre mí, porque es un don, no es una imposición. No es aquí va la sombra y la coge porque la coge. No, ¿entiendes? Porque a veces como queremos seguir haciendo lo que nos da la gana, decimos, ahora es que ya yo estoy bajo la sombra y el amparo de Dios y la Virgen me cubre con su manto y todas esas cosas que decimos, que están bonitas, no pasa nada, eso está muy lindo y me parece muy hermoso y ojalá que sea así en nuestra vida. Pero sí, yo puedo tener la sombra de la Virgen y del Espíritu Santo y de la Trinidad completa, pero ¿qué pasa si yo tengo una sombrillita que yo voy a hacer lo que me da la gana y yo saco la sombrillita? Aquí no hay sombra para nadie, aquí yo voy a hacer, la sombra implica que yo voy a dejar que el poder y la acción de Dios se verifiquen en mí. Eso es lo que dice la sombra. Por eso es que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, porque no era Pedro el que los sanaba, era el poder de Dios manifestado a través de ese signo de la sombra, de esa sombra. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no dejo que la sombra me cubra, no tengo el efecto del poder divino sobre mí. Así que todo eso de que me cubre con su manto y me protege y me guarda, bueno, te guarda y te protege si tú no estás haciendo lo que te da la gana, si tú estás haciendo... Porque si yo estoy haciendo no estoy haciendo lo que Dios quiere,
pues no puedo esperar los efectos iguales que si estuviera haciendo lo que Dios quiere y estuviera dejando que Cristo resucitado viviera y actuara en mí. No puedo esperar el mismo resultado, ¿o sí? No, bueno, está bien, no por si acaso. No. Porque hay gente que no es lo mismo estar a la sombra que no estar a la sombra, ¿verdad que no? Correcto. Si estás a la sombra te guareces, si no estás a la sombra, ¿qué pasa? Te quemas y te pelas, porque te pela el sol, sobre todo aquí en Puerto Rico. Si no te metes a la sombra y estás más de media hora, prepárate que lo que te van a caer los cantos. Pues, o sea que, vamos, estoy tratando de desmenuzar esto, que es un detalle insignificante, para que nos demos cuenta de que vivimos demasiado confiados. No, es que Dios me tiene bajo su sombra y la Virgen bajo su manto. Sí, y esto ya está hecho, olvídate de eso. Y yo como todo el mundo, yo hago lo que puedo. No, mi hermano, lo que puedes no. Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, no lo que puedes, lo que tienes. Y cuando uno hace lo que tiene, Dios hace el resto. Pero si no hago lo que tengo, no me cubre con la sombra y no voy a poder ver los efectos. Ese es el problema, que nosotros muchas veces no queremos que la sombra nos dé. Nos vamos y nos escondemos por otro lado para que no me vean, para no poder hacerlo. Dice, si me toca, pues... Eso es, no dejamos que la sombra nos cubra, pero después decimos, no, Dios me tiene bajo su manto y la Virgen me cubre con su manto y todas esas cosas que decimos. Pero no seamos hipócritas. Si es verdad, pero si no es verdad, vamos a examinarnos y decir, bueno, estamos en Pascua, vamos a ver qué vamos a hacer. Correcto. Es decir, ¿te quieres o no quieres que te cubran? O sea, esos enfermos, ¿querían o no querían sanar? Porque si no hubieran querido sanar, por no dejar que Pedro se acercara, pues ya estaba. Pero si se querían poner y que por lo menos su sombra los cubriera, pues ojalá nosotros quisiéramos que por lo menos la sombra de Dios nos cubriera. Ojalá. Sí. Ojalá. Porque entonces veríamos la fuerza y veríamos el efecto que tiene Dios presente y actuando en la iglesia. Porque para eso, el sacramento de la confesión, ahora que me viene a la mente, el sacramento de la confesión, ¿cuál es el gesto del sacerdote cuando da la absolución? Está haciendo una sombra sobre el penitente mientras dice las palabras de la absolución. O sea, ven, este signo dice mucho. El tema de la sombra es un tema que está muy presente. Está presente en la Eucaristía, ya lo dije, está presente en la confesión, está presente en la anunciación. ¿Y en la ordenación? Está presente en cualquier imposición de mano. Cualquier imposición de mano, sí. Imagínese. La confirmación, una imposición de mano, ahí hay un signo de una sombra. Que es el Espíritu Santo actuando. Claro. Eso es así. Ahora, una cosa es que yo deje que me ponga la mano y que yo diga, está bien, hágame la sombra, y que después yo realmente interiormente, el Espíritu Santo no tiene nada que hacer porque no pienso dejar que la sombra realmente me llene y tome posesión de mí, como ocurrió con la Virgen en la Anunciación y la Encarnación del Verbo. Bien, pasemos a la segunda lectura, que está también muy hermosa. Hoy leemos una lectura del Apocalipsis. Wow. Es el principio del Apocalipsis, del hermoso libro del Apocalipsis, que ya sabemos que es escrito por el apóstol, o atribuido al apóstol San Juan, que estaba en la isla de Patmos, donde estaba desterrado, donde estaba allí por consecuencia de haber anunciado la resurrección y haber predicado las verdades del Evangelio, y a Juan lo desterraron, le dijeron, usted se va para allá, para la isla de Patmos, y estando en esa isla tuvo unas revelaciones, y esas son las revelaciones que pone por escrito en el libro del Apocalipsis, que como sabemos, Apocalipsis es una palabra que significa revelación, ¿verdad? Por eso en inglés el libro se llama Revelation, pero en español decimos Apocalipsis, que es la palabra griega para revelación. Bueno, así que estamos tomando este texto del principio, y el apóstol se presenta y dice que él es hermano y compañero de tribulación, y en el reino y en la perseverancia en Jesús. Así se identifica él al comienzo de la lectura. Y entonces dice que es un domingo, es el día del Señor. Recuerden que el domingo es el día del Señor. Los judíos celebraban el sábado, que era el día del descanso, según el relato del Génesis, pero los cristianos celebramos el domingo porque el domingo no es el día del descanso, es el día del descanso definitivo, que es el descanso luego de la resurrección, ¿verdad? Que es el descanso en la Trinidad. No es el descanso de que estoy cansado y voy a descansar. Es el descanso de que
ya está todo, no hay más nada que hacer, alcancé la plenitud de gracia, de gloria, de todo lo que tú quieras que Dios tiene para mí y he resucitado en cuerpo y alma, obviamente esto va a ocurrir al final de los tiempos, y ahora descanso en la Trinidad y participo de la Trinidad. Entonces eso sucede gracias a la resurrección, y la resurrección se dio un domingo, por lo tanto los cristianos no celebramos el sábado, celebramos el domingo. Alguien puede decir, padre, ¿y por qué damos misa de domingo los sábados? Pues muy sencillo, porque nosotros seguimos el calendario de nuestros hermanitos los judíos. Y para los judíos, el día comenzaba ¿cuándo? Cuando se ponía el sol la víspera. La víspera, correcto. Por lo tanto, ¿cuándo comienza el domingo para el judío? El sábado cuando oscurece. Por eso tenemos misa de 6, misa de 7, misa de 8, los sábados. ¿Okay? Incluso como una excepción especial, si hay muchas capillas, hay mucho revolú, pues una misa de 4 o de 5 puede ser posible. Obviamente una misa de 12 del día no es de domingo, un sábado. Normalmente la misa a las 6, a las 7, a las 8, un sábado por la noche es misa de domingo porque es el calendario judío que desde que se esconde el sol la víspera ya comenzó el día siguiente. Correcto. ¿Ok? Esto es importante porque si alguien, la gente preguntará, bueno, el padre está equivocado porque mira, nosotros damos la misa los sábados y no es domingo. Sí, porque litúrgicamente un sábado por la noche es domingo. Es víspera, correcto. Y así pasa. Litúrgicamente. Y así pasa muchas veces en las solemnidades. Hay las solemnidades igual. Utilizamos el calendario de los judíos. De los judíos. En las fiestas no, porque las fiestas se celebran nada más que el día. Pero en las solemnidades nos vamos con el calendario judío y desde que se oscurece el sol la víspera, ya las misas tienen que ser de la solemnidad. Correcto. Efectivamente. Gracias. Muy bien. Bueno, estamos diciendo gotitas del saber. Esto no está en el Evangelio ni nada de lo que estamos hablando, pero bueno, creo que esto sirve, ¿verdad? Como Sí. parece que son cosas interesantes. Bueno, estábamos en Patmos y de momento nos fuimos a las vísperas de la solemnidad. Pero vamos a regresar otra vez a Patmos. En Patmos, nuestro amigo, vamos a leer hoy de la revelación que tiene Juan de las 7 iglesias. Las 7 iglesias. Déjenme buscar el texto un momentito. Y dice la segunda lectura. Fue arrebatado en espíritu, escuchado detrás de él una voz potente como de trompeta que decía: lo que estás viendo, escríbelo y envíaselo a las 7 iglesias. Entonces, como ustedes saben, me imagino que habrán leído el Apocalipsis alguna vez, y si no, pues este es un buen momento de Pascua para ir leyéndolo poquito a poco, desde el primer capítulo hasta el final. No se asusten si ven cosas raras que no entienden, tranquilos, lean los comentarios. Les aseguro que no les va a dar pesadillas por la noche, aunque hayan cosas raras ahí. Pueden leerlo en confianza. Bueno, entonces, estamos hablando de las 7 iglesias. ¿Por qué son 7 iglesias y no son 5 o 15? ¿Por qué son 7? Podrían ser 14, ¿verdad? Si fueran 14, es el día de mi cumpleaños, pero no, son 7 iglesias. ¿Por qué son 7 iglesias? Porque el número 7, aquí volvemos a nuestros hermanitos judíos, el número 7 para los judíos significa lo perfecto. Lo perfecto. Así que a las 7 iglesias quiere decir a la iglesia perfecta, a la iglesia que es la iglesia, punto. Las 7 iglesias son la iglesia perfecta. ¿Ok? Así que lee esto que te estoy revelando, escríbelo y mándaselo a la iglesia, es lo que está diciendo. Pero son 7 y por lo tanto le va a escribir a 7 iglesias, tomando los nombres de ciudades de la época, del momento que está escribiendo y diciéndole cosas distintas a cada una de ellas. Pero lo que está diciendo a cada una de ellas no es que se lo diga a una sí y a otra no, se lo está diciendo a todas porque son 7, que es lo perfecto. Así que todas adolecen en mayor o menor medida de lo que le dice a cada una y por lo tanto a todas le está hablando con esas 7 revelaciones, ¿verdad? Con eso que le está diciendo. Así que, entonces, nada, nos quedamos ahí anunciando que son 7, todavía no sabemos qué es lo que le va a decir a cada una de las 7, pero si usted lo quiere averiguar, lo único que tiene que hacer es abrir el libro del Apocalipsis y después del capítulo ahí en el 1, después de esta introducción, empiece a ver todo lo que le habla a las 7 iglesias, interesantísimo. Bien, finalmente le dice esa voz que escucha: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Quién es el primero y el último? Jesús. Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. Es el primero porque es Dios. Y es el último porque es Dios y todo recapitula en Él. Él va a ser cabeza de todo, como nos dice San Pablo. Así que si en Él va a recapitular todo
y de Él procede todo, porque todo fue hecho por Él y para Él, como dice Colosenses, pues entonces Él es el primero y Él es el último. Esa es la cosa. Y es el viviente. ¿Y por qué se identifica como el viviente con B mayúscula? Porque no está muerto, porque está viviente. ¿Y por qué está viviente? Porque resucitó. Esa es la cosa. Resucitó. Lo celebramos la semana pasada, hermanos, no se olviden de esto. Dice, estuve muerto, pero ya ves, vivo por los siglos de los siglos. Tengo las llaves de la muerte y del abismo. ¿Qué quiere decir eso? Las llaves. ¿Para qué sirven las llaves? Para abrir. Para abrir y cerrar. Y cerrar. Sí, para abrir, pues, pero también para cerrar. Para cerrar. Claro. Y si yo tengo las llaves de la muerte y del abismo, ¿qué estoy diciendo que tengo? Que tengo que cerrar. Tengo poder para abrir y tengo poder para cerrar la muerte y el abismo. Escribe pues lo que estás viendo, lo que es y lo que ha de suceder después de esto. Y ahí termina nuestra lectura de hoy. Hermoso. Quiere decir que este primero y último, el Hijo de Dios hecho hombre, Jesús de Nazaret, que vive para siempre porque ha resucitado, que es hombre, ha participado de la condición mortal porque por eso ha muerto y ha resucitado. Si no hubiera sido hombre no hubiera podido morir. Y si no fuera Dios no hubiera resucitado. Si no fuera por el poder de Dios no hubiera resucitado. Bueno, pues con su muerte y resurrección ha vencido la muerte y ha vencido, y Él tiene la llave sobre el destino de la humanidad y sobre la muerte. De modo que cuando Él haga así con la llave y haga clic a la muerte, se acabó la muerte. Se acabó la muerte. Se acabó la muerte. Como dice Isaías hermosamente, aquel día aniquilará el Señor el velo que cubre a toda la tierra. Pasaje hermoso de Isaías. Ese velo que tiene a todo el mundo afligido y que se llama la muerte. Aquel día el Señor del universo aniquilará el velo que cubre a todas las naciones de la tierra. Acabará con la muerte para siempre. Eso es lo que hace nuestro hermanito aquí en el Apocalipsis, porque tiene la llave. Es otra manera de decir la misma cosa. Lo dice Isaías, es lo mismo que dice. Y que vivamos con el Señor para que no nos abra. Bueno, sí, por supuesto. Para la otra. Agárrese de Él, porque el que tiene la llave es Él. Es Él el que si la usted tiene. se cree que usted va a abrir con la llave, que la llave que usted tiene o que usted fabricó funciona, No. le tengo noticias. Aquí el que tiene la llave es Él. Es Él. Bien, vamos al Evangelio un momentito a comentarlo porque es muy hermoso. El Evangelio es la aparición el mismo día de Pascua y otra vez estamos leyendo a Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. Llega Jesús resucitado y los discípulos están encerrados con un miedo terrible. El texto dice, los discípulos tienen miedo a los judíos, pero los discípulos significa los creyentes. Y los judíos significa en este Evangelio las autoridades judías. ¿Okay? Así que lo que está diciendo es, la iglesia tenía miedo de los dirigentes judíos. Eso es lo que está diciendo cuando dice los discípulos tenían miedo a los judíos. No es que tuvieran miedo a todos los judíos, sino que cuando el Evangelio de Juan habla de los judíos, se está refiriendo a las autoridades judías. Correcto. ¿Okay? Los que incitaron a Pilato y a la turba a pedir que lo crucificaran y que lo mataran. Bueno, pues eso, de eso. A esos le tenían miedo, obviamente, porque acababa de pasar. Eso había pasado hace 2 días. 2 días. Y este era el domingo, eso fue el viernes, y lo tenían bien fresquecito en su mente. Sí. Entonces, fíjense, ya la comunidad está reunida el primer domingo de la historia, luego de la resurrección. Este es el primer día, domingo de la resurrección, porque acaba de resucitar. Y ya la comunidad está reunida. Claro, están reunidas por miedo, pero Cristo entra y se cambian los muñequitos. Y el miedo se convierte en paz y en gozo. La entrada de Jesús trae paz. Recuerden que paz aquí no es peace and love. ¿Qué cosa es paz en el lenguaje bíblico? Es el shalom hebreo. ¿Y qué cosa es el shalom? Es el cúmulo de bendiciones, de gracias y de dones que solo Dios nos puede dar y que nos colma como solo Dios nos puede colmar. Ese es el shalom. Por eso los judíos se desean shalom. No se desean que tengan muchos chavos.
que te vaya bien esta semana, se desean shalom. Es decir, que Dios te colme con todo lo que tiene para ti y seas pleno y feliz. Gracias a eso. Ese es el shalom. Bueno, pues eso es lo que trae Jesús cuando llega, porque Jesús es Dios. Así que entra Jesús al cenáculo y entra con Jesús la paz. Y entra con Jesús la alegría y el gozo. ¿Por qué? Lo ven resucitado. Ya no es cuestión de que vieron los lienzos desinflados, ni que no sé quién, María Magdalena dice que lo vio en el huerto, no sé quién. No, lo ven ellos allí. Entra Jesús. Y no solamente entra Jesús, sino que se pueden cerciorar de que es el resucitado porque le ven un poquito el DNA de resucitado. ¿Cómo sabemos cuál es el DNA del resucitado? Las llagas en las manos y en los pies y en el costado, no las tiene nadie más que Jesús de Nazaret. Nada más que Él tiene las llagas en las manos, porque los otros que crucificaron con Él, a los otros no le metieron la lanza en el costado. No. Porque ya estaban muertos. Lo que le hicieron fue picar las piernas, partir los huesos para que se acabaran de asfixiar. Así que el único que tiene las 5 marcas del DNA de la pasión, muerte y resurrección es Jesús de Nazaret. Ellos dicen, aquí está, es Jesús. No lo puedo creer. Lo manifiesta la alegría, lo manifiesta la paz, pero no lo pueden creer. Ellos están, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible? Pero saben en el fondo que es Él. Y entonces Jesús, lo importante de todo esto, entra para hacerse presente, conferirles la paz, el shalom, y enviarlos. Y el envío es un envío misionero a base de Espíritu Santo. Por eso dice que Jesús sopla sobre ellos. Importante. Sopla. Ese soplo me recuerda también al principio cuando en el Génesis. En el Génesis hay un soplo. Que el Señor sopló sobre ellos y le dio el Espíritu. Eso es. Que es lo que nos está dando ahora vida a nosotros para poder llevarlo, que es lo que hace Jesús. Recibir el Espíritu Santo. Eso es así. El hombre se convirtió en ser viviente en el Génesis con el soplo. Correcto. Y ahora Cristo sopla y ahora ya no se convierte en ser viviente, sino que de ser viviente pasa ¿a qué? Al verdadero viviente, a participar de la vida de Dios. Correcto. ¿Ven? Y con esa vida de Dios es enviado, y específicamente con el poder de perdonar los pecados.